¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pues desde ya le digo que póngase en modo atento porque vamos a empezar entrevista especial de Guía tu Cuerpo con un tema que es muy frecuente que pase. Entonces, mejor atentos. Vamos a hablar de la litiasis renal o urolitiasis. Bueno, lo que se conoce como piedras en los riñones. Para responder a nuestras dudas nos acompaña un gran experto, el doctor Emmanuel Rosas Nava, quien es urólogo y es más, es uno de los 13 integrantes de la Academia de Cirugía de México. Bienvenido, doctor Rosas Nava. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias. Fíjense que este tema de las piedras en los riñones, para llamarlo como comúnmente se conoce, es un tema que nos han preguntado mucho. Y bueno, empecemos ubicándonos. Usted, ¿qué cosa es eso de tener piedras en los riñones? ¿De qué tamaño pueden ser y cuándo se vuelven peligrosas? Digamos que las piedras en los riñones, lo primero es definir por qué se van a presentar. Y estas se van a presentar porque hay una alteración en la cantidad de cristalitos que se desechan en la orina y hay otras sustancias que se llaman inhibidores. Para hacer el ejemplo, yo tengo un cristalito, el inhibidor lo va a abrazar el cristalito y esto permite que cuando los cristales choquen entre sí no se junten y hagan un cristal más grande. Entonces llegaremos hasta una piedrita. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo puedo tener a una persona que tenga mucho desecho de cristalitos. Entonces, los inhibidores no van a alcanzar, van a chocar y van a formar una piedra. O puedo yo tener una persona que tenga pocos inhibidores y entonces va a suceder lo mismo. Estos son dos mecanismos que se presentan y es un factor metabólico, es decir, algo en nuestro cuerpo no está trabajando correctamente. Pero lo más común que suceda es que tenemos una mala ingesta de líquidos o consumimos mucha sal. Ese es el tema, por eso se forman las piedras en los riñones. Exactamente. Entonces, sí hay factores metabólicos que algunas personas tienen algo ya desde que uno nace y van a formar cálculos o piedras de forma repetitiva, pero lo más importante que tenemos que mencionar es que si nosotros no consumimos una cantidad adecuada de agua y limitamos la ingesta de sal en la dieta, que no necesariamente es la sal de mesa. Todos los productos que ahora nos venden tienen sodio añadido. Los ultraprocesados o industrializados, eso tiene muchísima sal añadida. Exacto, entonces el no tomar agua correctamente y comer mucho de esta situación nos va a incrementar la posibilidad de desarrollar piedras, que las piedras son justamente cálculos o piedras que se forman en los riñones. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tengo piedras? ¿Únicamente por el dolor, que se vuelve horrible, o por qué cosas? Sí, va a ser el dolor va a ser el dato pivote que nos va a decir algo está pasando, porque muchas veces pueden pasar desapercibidos, incluso en algunas personas alguna piedra muy pequeñita puede expulsarla y ni cuenta darse, pero cuando ya llegan a un tamaño de más de 4 o 5 milímetros y quiere bajar la piedrita, se va a atorar por el conducto que va desde el riñón hacia la vejiga. Ahí es donde viene el dolor. ¿Y dónde uno siente el dolor? ¿En qué parte? Normalmente uno percibe el dolor en la región de la espalda, donde está el riñón, en la región... La espalda baja. La espalda baja, y el dolor va a ser un dolor exquisito, dicen los pacientes. O sea, terrible. Terrible. Es como el dolor de muela, como el dolor de ovarios, como eso es que no se lo deseas a nadie. Dicen que es donde nos pusimos a mano con las mujeres porque es más fuerte que el dolor de parto. El dolor se va a presentar en la parte de la espalda baja y se va a irradiar o recorrer hacia la región de la ingle de ese lado, hacia la región del escroto en el hombre o del labio mayor en la mujer. Y es un dolor sumamente intenso. Suele ser un dolor que sube y baja, se va controlando un poco, pero es muy incómodo porque el paciente no puede estar ni sentado, ni de pie, ni recostado, ni en ninguna posición. Todo le molesta. Es muy incómodo. Entonces, es el dato pivote que nos va a decir, cuidado, puede haber una piedra o un cálculo en la vía urinaria. Doctor, ¿y se puede confundir con otro tema? ¿O cuando da el dolor ahí, sí o sí es piedra en los riñones? La intensidad del dolor
nos va a hacer sospechar que es una piedra, pero puede llegar a haber algunas otras cuestiones o entidades que nos pueden presentar algún dolor parecido, desde una lumbalgia, un dolor desde el punto de vista osteomuscular, hasta una apendicitis, un dolor del ovario, ¿sí? Que puede presentarse también, una cosa que se llaman divertículos en el intestino, que también puede dar un dolor similar, muy intenso. Ahora, ¿qué otras señales en el cuerpo nos hablan de piedras en los riñones? Pues nosotros podemos llegar a presentar sangrado en la orina. Ese es otro factor importante u otro dato clínico fundamental para nosotros. Sin embargo, no se presenta en todos los casos. Y este sangrado puede ser sangrado visible cuando van a orinar o puede ser un sangrado microscópico que solamente si les hacemos un examen de orina lo detectamos. Lo que sí es que el sangrado en la orina, ya sea macroscópicamente o microscópicamente, se va a presentar en 8 de cada 10 enfermos. Entonces sí es algo frecuente. Y cuando el dolor está sumamente intenso, también suelen acompañarse con náuseas, puede llegar a haber vómito, puede llegar a haber malestar general o incluso fiebre si es que ese cálculo o esa piedra está obstruyendo, se retiene orina en el riñón y se puede infectar. Entonces puede llegar a haber infección. Exacto. ¿Y cuándo es el momento de decir tengo que correr al médico, al hospital? El momento es justamente cuando está el dolor, que es como se presenta habitualmente y es una de las causas más comunes de visitas al servicio de urgencias. Acuden porque tienen un dolor intenso y al hacer la exploración de todo el cuadro nos damos cuenta que pueden tener un cálculo en la vía urinaria. Doctor Rosas Nava, ¿y qué otros problemas trae asociado el tema de las piedras en los riñones si yo no atiendo el problema cuando está el dolor horrible o cuando tengo uno de los otros síntomas que usted mencionó? Aquí hay que recordar que en el riñón hay unos cuartitos que son las cavidades del riñón, se unen y forman una sola cavidad que es la pelvis del riñón y luego de ahí descienden para llegar a la vejiga por medio de un conducto que es el uréter. Ese conducto tiene 3 sitios que se llaman estrecheces fisiológicas o anatómicas naturales. ¿Cuál es el punto con esas estrecheces? Que si yo tengo una piedrita que alcanza a obstruir esa primera estrechez, que es la unión de la pelvis del riñón con el conducto, lo que puede suceder es que va a haber todo este cuadro de dolor. Pero si la piedrita brinca, digámoslo así, esa estrechez, ese dolor se va a quitar en absoluto. Ese paciente va a sentirse como si no tuviera nada. Y no va a ir al médico porque ya se sintió bien. Y la piedrita va a ir bajando y puede llegar hasta la segunda zona donde se estrecha, que es como a la mitad de esa distancia, y se puede volver a atorar y puede volver a darnos el cuadro. Entonces, aquí tenemos 2 posibilidades. Una, que la piedrita salga, se quitan las molestias e incluso ni siquiera fueron al médico. O que la piedrita se atore, no sale y se empieza a acumular la orina desde donde está la piedra hacia el riñón. Y empiezan las complicaciones. Y eso se puede complicar con infecciones y si esto pasa más tiempo, es decir, no solamente unas horas o un par de días, sino pasa más tiempo, lo que puede suceder es que repercute en la función de ese riñón. Ahora, ¿por qué se forman las piedras? ¿Porque comemos mucha sal o tomamos poca agua o hay otra razón? ¿Es genética? Son esas 2 y hay algunas otras situaciones como la parte metabólica de los cristalitos y los inhibidores en la orina y también hay algunas situaciones como por ejemplo la gente que tiene elevación de ácido úrico desecha mucho ácido úrico en la orina y tiene algunas otras alteraciones desde el punto de vista metabólico en la vía urinaria y van a formar piedras. O sea que si en un análisis de sangre sale que tengo elevado el ácido úrico, ¿esto quiere decir que estoy propensa a formar piedras? Tendrías mayor propensión, lo ideal ahí es tener algún tratamiento para tener niveles normales que disminuyan la posibilidad de formación de piedras. Pero también, por ejemplo, el uso de algunos medicamentos, como algunos medicamentos para el tratamiento del HIV, que se llaman antirretrovirales, también pueden favorecer la formación de estos cristales en la vía urinaria y formar una piedra. Y también otra situación. ¿Cuál, doctor? Podríamos tener
cuadros de infecciones repetitivas en la vía urinaria y esto favorecer que se formen cálculos en el riñón e incluso son cálculos que después de allí predisponen a estar teniendo infecciones tras infecciones tras infecciones. ¿Hay alguna medida preventiva que uno deba tomar, además de tomar mucha agua, valga la redundancia, para evitar la formación de cálculos o piedras en los riñones? No realmente. Lo No adecuado realmente. sería tener una buena hidratación. Hemos platicado también donde nos encontremos, en qué parte de la latitud estemos, porque podemos necesitar tomar más cantidad de agua. Si hay mucho ¿no? calor, más agua. Exacto. ¿Por qué necesitamos estar siempre hidratados? No solo para prevenir la formación de piedras. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Pues recordemos que simplemente en nuestro cuerpo el 70% es agua. Entonces, muchas de las funciones básicas de nuestro organismo, no solamente en la vía urinaria, sino en el resto de nuestro cuerpo y nuestros órganos, necesitan el líquido para poder funcionar de forma correcta. Con esta precisión, que me parece fenomenal para todo en la vida, yo le propongo que hagamos una breve pausa. Ya regresamos, atentos para seguir hablando de esto que se conoce popularmente como cálculos o piedras en los riñones. Volvemos. Estamos de vuelta para continuar hablando de cálculos o piedras en los riñones con el doctor Emanuel Rosas Nava, que yo recuerdo porque además lo felicito por ser uno de los 13 miembros de la Academia Mexicana de Cirugía. Doctor, usted como urólogo, ¿cómo diagnostica las piedras en los riñones? Pues uno de los puntos fundamentales es el dolor y ya que tenemos la sospecha clínica, tenemos que complementar con estudios que nos muestren dónde está la piedra, cómo es la piedra, qué tan dura es la piedra, para poder definir cómo la vamos a tratar. Y el estudio fundamental es un estudio de rayos X. Podemos echar mano de una radiografía simple del abdomen, un ultrasonido que nos muestre la hinchazón o dilatación en el riñón, pero la tomografía nos va a permitir definir todas estas características del cálculo. ¿Podemos vivir con cálculo en los riñones? Sí, se puede. Hacer vida normal, digo. Se puede hacer vida normal siempre y cuando los cálculos no estén obstruyendo. ¿Por qué? Porque recordemos que finalmente la vía urinaria es como una tubería. Si nuestra tubería se obstruye o no pasa el agua o el líquido en algún sitio, esto nos va a dar un problema importante. Entonces, podemos tener alguna piedrita en el riñón, pero si esa piedrita no está obstruyendo la salida o el drenaje de la orina, ni molestia nos va a dar. Podemos tenerla ahorita mismo alguno de nosotros y ni siquiera saber que la tenemos. Doctor, ¿y cómo uno expulsa las piedras de los riñones? Porque hay muchos mitos, hay gente que toma té, un polvito para disolver las piedras. Bueno, hay muchísimas cosas que se dice por ahí que se puede hacer. ¿Eso funciona realmente o hay un medicamento que las desbarata o cómo ocurre esto? ¿Por arte de magia no es? No, no hay como tal un medicamento que deshaga o desbarate las piedras. Las piedras que ya se formaron están completamente unidos los cristalitos y no va a haber un medicamento como tal que las desbarate. Todos estos remedios o que vamos a tomar el té de esta plantita o de esta otra, realmente si nosotros lo analizamos, lo que va a favorecer es que una persona que tomaba un vaso de agua al día y lo demás era refresco o era alguna otra sustancia o líquido, después de que le dicen es que con esta plantita tú vas a poder deshacer la piedra, termina tomándose 4 litros del té al día. Entonces evidentemente va a haber mayor flujo, va a haber más formación de orina y podría arrastrar alguna de las piedritas. ¿Y cómo las vamos a expulsar? Justamente así. Se va a arrastrar, se va a mover la piedrita
y puede bajar por la vía urinaria, por el tubito, llegar a la vejiga y expulsarse. El tema sería que no llegara así, sino que se atorara en algún sitio y se va a manifestar todo el cuadro de dolor. ¿Y cuando eso pasa, hay que operar? Cuando ¿O eso pasa, qué se hace? Cuando eso pasa, se tiene que operar siempre y cuando tengamos algunas características. Uno, que haya dolor. Claro. Dos, que se acompañe de algunos otros datos como, por ejemplo, fiebre, escalofríos, que ya nos hablan de que hay una secuela o una complicación de esa piedra que está obstruyendo. Cuando hay sangrado, ¿sí? Cuando ese dolor, a pesar de que damos tratamiento, no mejora. Entonces, hay varias características clínicas y algunas características que nosotros vemos en el estudio de rayos X que nos van a decir, aquí hay inflamación alrededor de la piedrita, esa piedrita no va a descender más y tenemos que entrar y deshacer la piedrita con un aparato, hacerla polvito para extraerla. Ahora, si la litiasis aparece entre 20 y 30 años, ¿es posible que luego haya recurrencia? Sí, de hecho es bastante frecuente la recurrencia. Se ha escrito que alrededor del 50% de las personas que tienen un cálculo en la vía urinaria pueden llegar a presentar nuevamente un cuadro similar en los primeros 5 años posteriores. ¿Y cómo lo evitas? ¿Cambiando el estilo de vida? Es importante considerar los estilos de vida, pero también aquí es importante recordar que hay un par de factores que pueden ser metabólicos. Es decir, que ya la gente nace con esta alteración. Aunque le aparezca a los 20, 30 años. Aunque le aparezca a los 20, 30 años. Y en esas personas es bien importante que una vez que ya modificamos los estilos de vida, que ya quitamos el cálculo que le estaba obstruyendo, que ya corroboramos que no hay sangre en la orina, que no hay datos de inflamación, que no hay infección en la orina, ya que está totalmente limpia esa vía urinaria, en esas personas que ya tuvieron recurrencia, es importante hacer un estudio metabólico. El estudio metabólico nos va a permitir definir si esa persona tiene un exceso en la eliminación de los cristalitos que comentábamos o tiene menos inhibidores, porque eso nos va a permitir definir si le tenemos que dar un medicamento para disminuir los cristalitos o un medicamento para incrementar los inhibidores. Importantísimo entonces este estudio metabólico en las personas que tienen recurrencia de litiasis. Doctor, y nos llega una pregunta aquí a la cuenta de @isaentrevista y dice que si las piedras en los riñones pueden afectar la función renal a largo plazo. Mire qué buena pregunta. Sí, definitivamente las piedritas, como van obstruyendo, pueden ocasionar que la orina se quede acumulada en ese riñón. Si no se le da un tratamiento, esa orina va a ir como desgastando la parte funcional del riñón, que es el tejido o la carnita del riñón. Entonces, a la larga, sí va a impactar en la funcionalidad de los riñones. Nos llega otra pregunta, ahora a la cuenta de @guiatucuerpo_tls, y quieren saber qué papel juegan el estrés, la falta de actividad física en la formación de piedras en los riñones. El estrés, qué pregunta, ¿no? El estrés es una pregunta importante. Realmente el estrés no nos va a modificar la presentación de un cálculo. Sin embargo, el estilo de vida, el ejercicio, el hidratarse, esa parte sí va a ser importante que la tengamos lo más cercana a lo más sano o saludable posible. ¿Es posible que las piedras en los riñones se disuelvan por sí solas? Nos preguntan aquí en la cuenta de @isaentrevista. No, las piedras no se van a deshacer por sí solas. ¿Ni las pequeñitas? Ni las pequeñitas. Las muy pequeñitas podrían expulsarse de forma natural y a lo mejor no dar ni siquiera molestias, pero tienen que ser de 1 o 2 milímetros, porque cuando ya son mayores a eso pueden llegarse a atorar en la salida del conducto y dar muchísimos síntomas. Ahora, ¿el riñón puede doler por otra cosa que no sea que se haya atorado una piedra en el conducto? Sí, definitivamente. Si tenemos un cuadro de infección en el riñón, por ejemplo, lo que va a suceder es que se va a inflamar y también va a dar un dolor similar al de una piedra en el conducto. ¿Dónde es más riesgoso, peligroso, de hecho, que se atore una piedra? ¿En el uréter, en el riñón o en la vejiga? Pues definitivamente entre
más afectación de la vía urinaria exista, va a ser más peligroso. Siendo muy cautelosos, podría atorarse o no poder drenar desde el riñón y sería bastante delicado. ¿Por qué? Porque la orina se va a estar acumulando allí, comparándolo a que si se encuentra mucho más cercano a la vejiga, porque va a tener más espacio donde quedarse la orina. Pero definitivamente es más común que una piedra que se atore en la parte superior hacia el riñón se tenga que realizar algún tratamiento quirúrgico que una piedrita que esté ya cercano a expulsarse a la vejiga. ¿Por qué? Porque esas piedritas más cercanas a la vejiga tenemos una mayor probabilidad de que se expulsen espontáneamente. ¿Cómo cambia la calidad de vida cuando una persona presenta de manera recurrente, como ya hemos hablado, el tema de la litiasis, las piedras en los riñones? La calidad de vida es muy variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he tenido pacientes que tienen formación de cálculos por ácido úrico, porque tienen el ácido úrico elevado, pero no toman su tratamiento, siguen su vida normal con la ingesta de alimentos que saben que les altera el ácido úrico y vuelven a tener cuadros de litiasis e incluso se tienen que volver a operar y ellos prefieren eso a cambiar su estilo de vida, cosa que debería de ser al revés, para tratar de disminuir la frecuencia de procedimientos que se les realice, porque aparte también todos esos procedimientos, porque ya está atorado el cálculo, impactan en la funcionalidad de sus riñones. Doctor Rosas Nava, me queda claro que hay una gran correlación entre lo que es el nivel del ácido úrico y el funcionamiento del riñón. Y usted habló de alimentos que hacen que el ácido úrico tenga niveles elevados. ¿Cuáles son esos alimentos? Los alimentos que predominantemente elevan el ácido úrico son las carnes rojas, los embutidos, la cerveza, los vegetales como espinacas, ¿sí?, que son de hoja muy verde, acelgas. Todo ello puede elevarnos el ácido úrico. Entonces, cuando tenemos un problema de litiasis, no a esos alimentos, definitivamente, ¿no? Exactamente. Doctor Rosas Nava, nos llega una pregunta en las redes sociales a la cuenta de @isaentrevista y quieren saber, aunque usted tenga el umbral del dolor muy alto, sí o sí, cuando hay piedras en los riñones va a doler muchísimo o va a doler algo, aunque tu umbral del dolor sea alto. El umbral del dolor, que sabemos que es muy diferente entre una persona y otra, sí puede influir. Sin embargo, cuando la piedra se atora y obstruye la vía urinaria, que es cuando se manifiesta el dolor, indudablemente van a presentar dolor también todos los pacientes, sí, aunque sí tengan el umbral del dolor alto. Doctor, ¿cómo yo sé la cantidad de agua que debo tomar para prevenir la formación de cálculos en los riñones? Pues lo ideal es tomar arriba de 2 litros de agua al día, evidentemente incrementarlo si, por ejemplo, hacemos ejercicio, tenemos que hidratarnos más porque estamos perdiendo más líquidos. Si estamos en una zona con más calurosa, también hay que tomar más líquidos. En base a eso, nosotros buscamos que se tengan alrededor de 5 a 6 micciones, es decir, que vayan 5 o 6 veces al baño a orinar. Eso es lo normal. Eso sería lo normal. Y que la orina, que eso es algo importante, el color de la orina sea una orina clara. Entre más concentrada la orina, que eso es lo que nos va a dar el punto importante de decir, necesito tomar más agua, es que la orina se vaya haciendo más concentrada. Y cuando la orina huele feo o huele fuerte, ¿eso qué significa? Pues esa orina con un olor específico puede ser porque hay una infección urinaria o porque definitivamente nos hace falta tomar más agua. Valiosísimas todas las recomendaciones que usted nos ha hecho el día de hoy. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. De verdad nos sentimos muy honrados de tenerlo en nuestro programa de entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. Y la recomendación es que si ahora mismo usted puede comenzar a tomar la cantidad de agua que necesita, que el doctor Rosas Nava lo dijo, 2 litros de agua al día como mínimo, pues hágalo. Es lo único que no nos puede faltar en la vida, el agua. Cuídense mucho, que cuerpo hay solo uno. Yo espero que hayan tenido un gran día. Me despido, soy Aisa García y los veo la próxima semana.